Aquella noche el silencio era absoluto. Un viento tibio que ascendía desde el río traía consigo el aroma a lodo y a las hojas secas que alfombraban la ribera de los olivares. En la pequeña casa de paredes encaladas a las afueras del pueblo de Valle Serena, una joven llamada Elena García estaba sentada en el porche, acariciando su vientre ya prominente. Su embarazo había entrado en el 8º mes y cada vez que el feto se movía con una suave patada, una sonrisa cálida iluminaba su rostro. Dentro de la casa, su marido, Javier Moreno, reparaba el motor de un viejo tractor. El sonido metálico de las herramientas y el olor a aceite de motor llenaban el reducido espacio entre ellos. Elena observó a su marido con una mirada cargada de afecto. Sabía que su vida era modesta, pero para ella, esa sencillez era la felicidad misma. Javier no era un hombre de muchas palabras, pero era un trabajador incansable que jamás se quejaba y siempre regresaba a casa antes de que el sol se ocultara tras las colinas. Cada noche cerraba la puerta de su pequeño taller contiguo a la casa, apagaba la luz y se sentaba en la terraza, a veces leyendo un libro de poemas, otras simplemente contemplando el cielo estrellado en silencio. Esa clase de paz hacía que Elena se sintiera segura. Sin embargo, desde hacía un tiempo, esa quietud que antes la reconfortaba había comenzado a resultarle extraña, casi opresiva. En las últimas semanas, Javier se había vuelto más silencioso que de costumbre. Su mirada a menudo se perdía en el vacío, sus sonrisas eran escasas y forzadas. Cuando Elena intentaba iniciar una conversación, las respuestas que recibía eran monosílabos, frases cortas que morían antes de nacer. Isabel, la madre de Elena, que vivía en el pueblo vecino, le había susurrado en voz baja durante una visita que los hombres que guardan demasiadas cargas en su interior pueden acabar perdiéndose en sus propios laberintos mentales. Elena simplemente asintió, pensando que quizás su marido solo estaba agotado por el trabajo interminable del campo. Las mañanas en Valle Serena siempre estaban llenas de vida. El canto de los gallos, los niños corriendo por los caminos de tierra, el repique de las campanas de la vieja ermita llamando a la primera misa. Pero la mañana del 12 de abril de 2018, el aire se sentía diferente, pesado. El señor Mateo, su anciano vecino, contaría más tarde que había visto a Javier sentado solo frente al taller al amanecer. El hombre contempló el cielo durante un largo rato, como si buscara respuestas a algo inefable. Solo asintió levemente cuando el señor Mateo lo saludó. No hubo sonrisa, solo una mirada lejana dirigida hacia el río, que amanecía envuelto en una fina niebla. Ese mismo día, Isabel llegó con una cesta de huevos de corral y una mantita de punto que ella misma había tejido para su primer nieto. Llamó a la puerta de la casa de Elena, pero nadie respondió. El silencio en el interior era total. Isabel llamó una y otra vez, sin obtener respuesta. Una inquietud comenzó a anidar en su corazón. Rodeó la casa, intentando mirar por una de las pequeñas ventanas, pero todo estaba oscuro. Llamó al señor Mateo. Juntos intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave por dentro. Cuando finalmente lograron forzar la cerradura, un olor metálico y a sangre asaltó sus fosas nasales. En el suelo del salón, Elena García yacía inmóvil, su cuerpo rodeado por un charco de sangre. Cerca de la pared, Javier Moreno también yacía rígido, con heridas en el pecho y el cuello. En el suelo, un cuchillo de cocina relucía débilmente y sobre la mesa, los fragmentos de un teléfono móvil estaban esparcidos como estrellas rotas. Isabel lanzó un grito desgarrador, su cuerpo se desplomó en el suelo, aún aferrando la pequeña manta de punto. Su llanto resonó hasta el final del camino. Los vecinos acudieron en tropel. Alguien llamó a la Guardia Civil, otro cubrió los cuerpos con una sábana, y muchos simplemente se quedaron allí, paralizados, contemplando la horrible escena con rostros pálidos. Media hora después, una patrulla del puesto de la Guardia Civil llegó al lugar. Inmediatamente acordonaron la zona con cinta amarilla, anotando cada detalle, fotografiando cada rincón de la habitación. No había señales de que la puerta hubiera sido forzada, no faltaba ningún objeto de valor, solo sangre, un cuchillo y un teléfono destrozado. El capitán Diego Valdés, jefe del equipo de investigación de la Comandancia de Huelva, llegó poco después. Observó la pequeña habitación durante un largo rato, luego inclinó la cabeza en señal de respeto ante los cuerpos de la joven pareja. La atmósfera silenciosa solo era interrumpida por el tic-tac de un reloj de pared que continuaba su marcha indiferente.
Esa tarde Valle Serena se convirtió en un mar de luto. La gente se congregaba frente a la casa de Elena, especulando sobre 1000 posibilidades. Algunos hablaban de un robo que salió mal. Otros susurraban sobre una disputa conyugal. Pero Isabel solo permanecía sentada en el porche, con la mirada perdida en los olivares. Repetía una y otra vez que su hija y su yerno se amaban, que sería imposible que se hicieran daño. Apenas la noche anterior Elena la había llamado por teléfono, diciéndole que quería preparar una caldereta de cordero, el plato favorito de su marido. Esas palabras giraban en su cabeza como una oración interrumpida a la mitad. Por la noche los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Huelva para la autopsia. Allí, el doctor Carlos Ruiz los examinó con expresión grave. Estaba acostumbrado a la muerte, pero nunca era fácil ver a una joven madre, con su vientre abultado, yacer fría sobre la mesa de metal. Cuando retiró la sábana que cubría el cuerpo de Elena, el vientre aún redondeado era una visión desoladora. Dentro de él, el bebé de 8 meses ya no tenía vida. El doctor Ruiz bajó la mirada un instante antes de escribir en su informe: causa de la muerte, desangramiento por herida de arma blanca en el cuello. Feto fallecido en el útero. Sin signos de veneno u otra violencia. En la mesa contigua, examinaron el cuerpo de Javier Moreno. Se encontraron 2 heridas graves, una en el pecho y otra en el cuello. Ambas tenían una dirección y profundidad similares, lo que indicaba una mano fuerte y decidida. Sin embargo, no había señales de defensa en su cuerpo, ni arañazos en sus manos, ni marcas de lucha. Esto sugería que probablemente no tuvo tiempo de defenderse o quizás no quiso hacerlo. Cuando se leyó el informe preliminar, el capitán Valdés solo pudo exhalar un largo suspiro. Sabía que esa noche era solo el comienzo de un largo viaje en busca de la verdad. Fuera de la sala de autopsias, Isabel estaba sentada, apoyada en la pared. Su rostro estaba lívido. Apretó la mantita de punto, ahora húmeda por las lágrimas. Cuando el médico salió y le comunicó que su hija y su nieto se habían ido para siempre, su llanto se quebró sin sonido. Miró el cielo nocturno y gris de Huelva, susurrando con voz ahogada: Dios mío, ¿qué pecado cometió mi niña para merecer irse tan pronto? No hubo respuesta, solo el suave repiqueteo de la lluvia al empezar a caer sobre el tejado, como si el cielo también llorara con una madre que lo había perdido todo. A la mañana siguiente, Valle Serena seguía envuelta en la niebla. La cinta amarilla de la Guardia Civil aún rodeaba la pequeña casa de la joven pareja. El aroma del incienso y las flores de los vecinos se mezclaba con el olor húmedo de la tierra recién mojada por la lluvia de la noche anterior. Los habitantes se agrupaban en los márgenes del camino, hablando en susurros, como si temieran perturbar a las almas que acababan de partir. El capitán Valdés regresó con su equipo de la comandancia. Volvió a inspeccionar cada rincón de la casa. La puerta principal no presentaba signos de haber sido forzada. Las ventanas estaban cerradas herméticamente, todos los muebles en su sitio. El único objeto fuera de lugar era el teléfono móvil destrozado en el suelo, cerca de la mesa del comedor. Sus fragmentos estaban esparcidos y sobre la mesa había 2 vasos. Uno contenía agua, el otro estaba vacío con una mancha en el borde. El equipo de forenses tomó muestras del vaso, observó las manchas del suelo y recogió el cuchillo con sumo cuidado. El arma aún conservaba huellas dactilares claras en el mango. Según el examen inicial, las huellas pertenecían al propio Javier Moreno. Sin embargo, el capitán Valdés no se apresuró a sacar conclusiones. Sabía por experiencia que en demasiados casos la verdad se oculta detrás de lo que parece más simple. Esa tarde los informes preliminares comenzaron a acumularse en una pequeña mesa en el puesto de la Guardia Civil. Todos los resultados iniciales indicaban que no había una tercera persona en la casa, no se encontró ADN extraño, ni señales de entrada forzada. Valdés contempló las fotografías colgadas en un tablero de corcho. En ellas se veía la posición del cuerpo de Elena, tendida cerca de la mesa del comedor, y el de Javier, apoyado contra la pared del taller con la herida en el pecho. Sus posiciones no habían cambiado desde que fueron encontrados. Todo parecía extrañamente tranquilo. Demasiado tranquilo para un asesinato. En la misma sala, se tomó declaración al señor Mateo. El anciano se sentó con los ojos enrojecidos.
Su voz temblaba al hablar. Dijo que la noche antes de la tragedia, alrededor de las 9, había oído un ruido fuerte, como si algo pesado hubiera caído, proveniente de la casa de Javier. Pero poco después, todo volvió al silencio. Pensó que quizás era un ruido del taller. También recordaba haber oído a un perro ladrar varias veces y luego callar. Su testimonio fue anotado. Sin embargo, lo que más conmovió al capitán Valdés fue la expresión en el rostro del señor Mateo. Parecía profundamente triste no solo por haber perdido a unos buenos vecinos, sino también por un sentimiento de culpa. El anciano dijo en un susurro justo antes de abandonar la sala: si esa noche hubiera llamado a su puerta, quizás nada de esto habría pasado. Esa frase dejó a Valdés pensativo durante un largo rato. Mientras tanto, Isabel seguía en la casa familiar, ahora llena de gente que acudía a dar el pésame. Muchos traían flores, comida y oraciones, pero los ojos de Isabel estaban vacíos. Se sentaba en un rincón, mirando la ropita de bebé que había doblado cuidadosamente sobre su regazo. A veces su mirada se desviaba hacia la puerta, como si todavía esperara que su hija regresara del mercado. Su llanto se había secado, reemplazado por un silencio prolongado que partía el alma. Por la noche el capitán Valdés decidió volver a la escena del crimen para observarla en la soledad y el silencio. Solo se oía el canto de los grillos y el murmullo del río. Caminó lentamente por las habitaciones, observando las marcas de sangre en el suelo, que el equipo forense ya había comenzado a limpiar. Se detuvo junto a la mesa del comedor, mirando los 2 vasos dentro de las bolsas de pruebas. Sobre la mesa encontró algo que se había pasado por alto: un pequeño trozo de metal redondo, del tamaño de un botón, caído en la esquina, debajo de un armario. Lo recogió con unas pinzas. Parecía parte de la carcasa de un teléfono, quizás el de Elena. Lo anotó y ordenó a su equipo que buscara otros fragmentos por la casa y sus alrededores. Mientras el equipo registraba la parte trasera de la casa, uno de los agentes encontró otro teléfono móvil, caído dentro de un cubo vacío en el taller. La pantalla estaba agrietada, pero el dispositivo estaba intacto. El número de teléfono registrado en él pertenecía a Javier Moreno. El capitán Valdés ordenó inmediatamente que el teléfono fuera enviado al laboratorio de criminalística digital para su análisis. Unos días después, los resultados preliminares revelaron que el teléfono de Javier aún almacenaba un historial de llamadas recientes. La última llamada se había realizado a las 9:40 de la noche de la tragedia. El número de destino no estaba guardado en los contactos, solo aparecía bajo un nombre corto, R. Además, en el teléfono destrozado de Elena se encontró una cuenta de una red social que utilizaba con frecuencia para comunicarse con un perfil llamado Raúl Peña. Ese nombre apareció por primera vez en la investigación, y desde ese momento, todo comenzó a cambiar de rumbo. El capitán Valdés frunció el ceño. Supo entonces que esta historia no era tan simple como la de un marido que pierde la paciencia. Había algo más detrás del silencio de Javier, algo quizás más doloroso que una simple disputa doméstica. Fuera de la oficina, el cielo de Huelva se oscurecía, anunciando lluvia. El capitán Valdés se quedó en el porche observando cómo las primeras gotas caían sobre el patio del cuartel. Encendió un cigarrillo, exhaló una larga bocanada de humo y murmuró en voz baja: la verdad a veces no trae alivio, pero siempre deja cicatrices. Y esa noche, en medio del sonido de la lluvia torrencial, el caso que había conmocionado a Valle Serena comenzó a desvelar el primer hilo de un secreto que había culminado en tragedia. 2 días después de que llegaran los resultados iniciales, la comandancia de la Guardia Civil de Huelva bullía de actividad. Todos los agentes parecían ocupados revisando archivos y analizando pruebas digitales. Sobre el escritorio del capitán Valdés había 2 teléfonos, uno gravemente dañado, el de Elena García, y el otro, el de Javier Moreno, recién encontrado en el taller. El equipo técnico digital trabajaba sin descanso para recuperar los datos de ambos. Creían firmemente que allí se escondía la clave del misterio. A media tarde un agente se presentó con un informe. Los análisis forenses de huellas dactilares y ADN confirmaban que no había indicios de una tercera persona en la casa. Sin embargo, había una pequeña pista que llamó su atención. En el marco de la ventana trasera se encontró una diminuta fibra de tela negra y fina que no pertenecía a ninguna de las víctimas.
Aunque parecía insignificante, Valdés sabía que los detalles más pequeños a menudo encierran los significados más grandes. Ordenó que la fibra fuera enviada a un laboratorio central en Madrid para un análisis más exhaustivo. Mientras tanto, el equipo de campo comenzó a indagar en la vida de la joven pareja. La mayoría de los vecinos testificaron que Javier y Elena rara vez discutían. Eran conocidos por ser educados y siempre dispuestos a ayudar. Sin embargo, varias personas coincidieron en que, durante las últimas semanas, Javier parecía a menudo ensimismado, fumando en silencio frente a su taller. El señor Mateo incluso le había comentado que no debía darle tantas vueltas a las cosas. Javier solo le había respondido con una sonrisa débil, asegurándole que todo estaba bien. Otro testimonio crucial provino de una amiga cercana de Elena, una compañera de la escuela donde ella había trabajado antes de tomar la baja por maternidad. La amiga relató que Elena parecía triste últimamente. A menudo se quedaba mirando la pantalla de su móvil durante largos periodos y lo guardaba rápidamente si alguien se acercaba. En un par de ocasiones, le confesó que su marido se había vuelto frío y distante, pero que no sabía por qué. El capitán Valdés escuchó cada testimonio con atención. En su mente las piezas de la historia comenzaban a formar una imagen borrosa. Había decepción, secretos y algo que había llevado a dos personas que se amaban a perder el control en una sola noche. Sin embargo, las pruebas seguían siendo demasiado débiles para llegar a una conclusión definitiva. Esa tarde la lluvia caía con fuerza. En la sala de investigación, el sonido de las gotas en el tejado se mezclaba con el chirrido de un viejo ventilador. Valdés miraba la pantalla del ordenador que mostraba los datos recuperados del teléfono de Elena. Uno por uno, los mensajes comenzaban a aparecer. Entre cientos de conversaciones, un nombre se repetía constantemente: Raúl Peña. Los mensajes parecían haber comenzado con saludos casuales, preguntas sobre el trabajo, la salud y pequeñas cosas de la vida en el pueblo. Pero con el tiempo el contenido de la conversación había cambiado. Había frases cariñosas que cruzaban la línea de la amistad. Halagos demasiado personales. Emoticonos de corazones y palabras que una mujer casada no debería escribirle a otro hombre, ni un hombre a una mujer casada. Valdés permaneció en silencio durante un largo rato. Sabía que la infidelidad no siempre se manifiesta en el mundo físico. A veces comienza en una pequeña pantalla, en la palma de la mano, pero puede terminar con una destrucción inmensa en la vida real. Pidió al equipo digital que rastreara esa cuenta, que averiguara quién era su propietario. Esa noche, cuando todos se habían ido a casa, el capitán Valdés seguía sentado solo en su despacho. Contempló la foto de la pareja en el expediente del caso. El rostro de Elena era dulce, mientras que el de Javier parecía honesto, con una sonrisa apenas esbozada. Era difícil imaginar que esas dos personas hubieran tenido un final tan trágico. Encendió la grabadora de su escritorio y comenzó a hablar en voz baja, como si escribiera una nota personal. La verdad a veces llega en forma de un mensaje de texto. Una palabra puede sanar, una frase puede matar. En este caso, aún no sé qué palabra acabó con sus vidas, pero la encontraré. A la mañana siguiente, la noticia de la tragedia de Valle Serena comenzó a extenderse a los pueblos y ciudades cercanas. Los medios locales lo presentaban como la historia de un marido que asesinó a su esposa y luego se suicidó. Pero en medio de todo el revuelo, Isabel guardaba silencio. No quería leer nada. Para ella, el mundo exterior era demasiado cruel para comprender la ternura de su hija. Cada mañana visitaba la tumba de Elena, llevando flores silvestres y agua de la fuente del pueblo. Se sentaba allí durante horas, rezando y susurrando, como si su hija aún pudiera oírla. Mientras tanto, Raúl Peña, cuyo nombre comenzaba a aparecer en los informes digitales, aún no sabía lo que estaba sucediendo. Vivía en Madrid con su esposa y su hijo pequeño. Tenía un trabajo precario, a veces como repartidor, a veces en pequeños comercios. Esa noche abrió sus redes sociales y vio la foto de Elena con un crespón negro en la esquina. Su corazón dio un vuelco. Leyó la noticia con manos temblorosas. El rostro de Elena lo miraba desde la pantalla como un recuerdo acusador. Raúl apagó el teléfono, pero su mente no encontraba paz. Sabía que entre los mensajes que le había enviado, había frases que nunca deberían haber salido de sus dedos.
Frases que en su momento consideró una simple broma, ahora se sentían como una maldición. Unos días después, 2 agentes de la Guardia Civil se presentaron en su casa con una citación. Se sentó en una silla de madera, mirando el papel con los ojos vacíos. Su nombre figuraba claramente en la investigación de la tragedia de Valle Serena. Y en otra habitación, a cientos de kilómetros, el capitán Valdés miraba el calendario en la pared. La fecha había cambiado al 21 de abril. Bajo la luz tenue de su lámpara, escribió una frase en sus notas: toda pequeña mentira, regada con atención, se convierte en una tormenta. Ahora, esa tormenta se había cobrado 3 vidas. El cielo de Huelva esa mañana parecía sombrío. Nubes grises colgaban bajas sobre los campos, aún húmedos por el rocío. En la comandancia, el capitán Valdés examinaba el informe final de la forense digital que acababa de llegar. Los datos de los teléfonos de Elena y Javier finalmente se habían recuperado casi por completo. Entre los cientos de archivos restaurados, había una conversación que hizo que la habitación quedara en un silencio repentino. La última conversación entre Elena García y Raúl Peña. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de un significado oculto. Raúl escribía que extrañaba el pasado, la época en que eran jóvenes y libres de responsabilidades. Elena respondía suavemente que el pasado no se podía repetir, pero Raúl no se detenía. Escribió de nuevo que siempre había sentido que Elena era el verdadero amor que se le había escapado. A partir de ahí, la conversación pasó de la nostalgia a la seducción. Las palabras amables se convirtieron en halagos peligrosos. Valdés leyó cada línea con el corazón encogido. Entre esos mensajes, encontró una frase más dolorosa que cualquier otra. Fue enviada 2 días antes de la tragedia. Decía: no olvides que ese bebé podría no ser suyo sino nuestro. La breve frase era como un cuchillo invisible que se clavaba en el pecho de cualquiera que la leyera. Suspiró profundamente. Ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque el cuadro completo aún no estaba claro. Mientras tanto, Raúl Peña ya había llegado a la comandancia para ser interrogado. Llegó con el rostro pálido, escoltado por 2 agentes. Sentado en la sala de interrogatorios, sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de agua. El capitán Valdés entró y lo saludó con un tono tranquilo. No era un hombre que disfrutara presionando a la gente. Sabía por experiencia que la verdad a menudo emerge más fácilmente cuando se la guía con empatía, no con amenazas. Raúl admitió conocer a Elena desde el instituto. Habían sido buenos amigos, pero se separaron cuando cada uno se casó. Hacía 1 año que había encontrado de nuevo su perfil en las redes sociales. Al principio, solo se saludaban y se ponían al día. Afirmó que sentía lástima por ella porque a menudo publicaba estados con un tono melancólico. Pero cuando se le preguntó si su relación era algo más que una amistad, Raúl bajó la cabeza. Su voz era apenas un susurro. Dijo que se habían visto en secreto en Huelva un par de veces. Juró que no tenía malas intenciones, que solo quería consolar a Elena. Valdés lo observó durante un largo rato. Sabía que las pequeñas mentiras a menudo se disfrazan de un gran sentimiento de culpa. Luego le mostró una captura de pantalla del mensaje encontrado en el teléfono de Elena. El rostro de Raúl se descompuso. Hundió la cabeza aún más. Sus manos se aferraron a sus rodillas. Ya no había palabras de defensa, solo un profundo arrepentimiento. Esa tarde, después de interrogar a Raúl, el capitán Valdés se quedó de pie junto a la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer. Las gotas resbalaban por el cristal, lentas como lágrimas. Sabía que este caso no era simplemente una cuestión de moralidad. Había un sufrimiento interno que ninguna ley podía medir. Alguien había perdido la confianza, alguien había perdido el rumbo y finalmente todos habían perdido la vida. Cerró los ojos por un momento imaginando el rostro de Javier al leer ese último mensaje. Qué destrozado debió sentirse su corazón al darse cuenta de que la mujer que amaba le ocultaba algo que no podía soportar. En Valle Serena, la noche cayó más rápido de lo habitual. Las casas cerraron sus puertas más temprano. La gente seguía hablando de la tragedia, pero ahora en un tono más bajo, más sombrío.
El señor Mateo se sentó en la pequeña iglesia con algunos vecinos para rezar un rosario por los difuntos. Su voz era ronca pero devota. Recordó su última conversación con Javier, unos días antes de la tragedia. Javier le había dicho que la vida a veces es como un río. Fluye lentamente, pero si una gran roca se interpone en su camino, la corriente puede desviarse de forma inesperada. En ese momento el señor Mateo solo sonrió, sin entender del todo su significado. Ahora se daba cuenta de que, quizás, Javier ya sentía la tormenta que se acercaba. En su casa al otro lado del río, Isabel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de su hija sonriendo. Encendió una pequeña lámpara, se sentó junto a la ventana y miró las estrellas apenas visibles. En silencio perdonó a su yerno. Sabía que Javier no era un asesino. Era solo un hombre derrotado por una herida demasiado profunda. Aferrando su rosario, susurró una plegaria pidiendo perdón para todos. Al día siguiente llegaron los resultados de los análisis adicionales del laboratorio. Las huellas en el cuchillo eran efectivamente de Javier, y el ángulo de la herida en el cuello de Elena indicaba un ataque desde la derecha, con una fuerza considerable y un movimiento descendente, lo cual era compatible con la mano derecha de Javier. Sin embargo, la herida en el pecho del propio Javier mostraba una puñalada que venía de arriba a la izquierda hacia abajo, una posición difícil de autoinfligirse con toda la fuerza. Valdés releyó el informe una y otra vez. Una pequeña duda persistía. ¿Era posible que alguien hubiera llegado después y ayudado a cubrir las huellas? Pero no había ninguna prueba adicional que apoyara esa teoría. Todas las puertas estaban cerradas desde dentro. Todos los datos digitales se detenían a las 10 de la noche. Finalmente escribió en el informe de investigación: el caso indica un móvil personal derivado de un grave conflicto doméstico. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que había una herida más profunda que los simples celos. Esa herida se llamaba traición, y la traición siempre deja un rastro, no en la tierra, sino en el corazón de las personas. Esa noche, cuando todo el equipo se había marchado, el capitán Valdés se sentó solo en su despacho. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Abrió el expediente por última vez y escribió una breve frase en la parte inferior: detrás de cada gran pecado, siempre hay una pequeña soledad que no fue atendida. Quizás Elena solo quería ser escuchada, quizás Javier solo quería ser creído, pero el mundo no les dio una segunda oportunidad. Varias semanas después de la tragedia, la vida en Valle Serena comenzó a volver a la normalidad, pero la calma no era completa. Cada vez que caía el atardecer, todavía había quien encendía una vela frente a la casa de Elena García y Javier Moreno. La pequeña casa permanecía vacía, con la puerta cerrada con un candado y las paredes comenzando a mancharse por la lluvia. En el patio, la maleza crecía alta, cubriendo las huellas de los investigadores. Solo un pequeño cartel que decía "se vende" marcaba ahora el lugar que una vez estuvo lleno de risas y esperanzas. En medio de esa tensa calma, en la comandancia de Huelva, el capitán Valdés recibió una llamada del Laboratorio Central de Madrid. Los resultados finales del análisis digital habían llegado. Leyó el informe con atención. En el teléfono de Elena se había encontrado un archivo de notas personales, una especie de diario digital guardado en una aplicación oculta. Las notas habían sido escritas unos días antes de la tragedia. Sus frases eran suaves, pero cargadas de una profunda tristeza. Elena escribía que se sentía distante de su marido, sola en casa aunque Javier estuviera allí. Confesaba que estaba cansada de que cada conversación terminara en silencio. Quería compartir sus miedos y sus sueños, pero temía ser juzgada. Sin embargo, al final de la última nota, había una frase que oprimió el pecho del capitán Valdés. Elena escribía que había cometido un error al contactar a alguien llamado Raúl, que le había hecho sentir atendida de nuevo. Pero también expresaba su arrepentimiento, su deseo de terminar esa relación y arreglar su matrimonio. Incluso había escrito un plan para pedirle perdón a su marido después de dar a luz. La nota se detenía a mitad de la última frase, como si los dedos que la escribían hubieran sido interrumpidos por algo que nunca llegó a completar. El capitán Valdés cerró el informe lentamente. Cerró los ojos un momento y luego se levantó para mirar por la ventana. Afuera, el sol de la tarde brillaba con suavidad.
Sus rayos dorados se filtraban a través de las hojas de los árboles del patio. Se sintió triste no porque el caso no estuviera resuelto, sino porque sabía que la verdad completa a veces llega demasiado tarde. Nada podía devolverle la vida a Elena, a Javier o a su pequeño bebé. Solo quedaban el remordimiento y una amarga lección sobre la fragilidad de una relación cuando la comunicación se pierde. Mientras tanto, Raúl Peña seguía detenido para más interrogatorios. Cada día se sentaba en la celda con la mirada perdida. Ya no negaba su relación con Elena. Admitió que se habían encontrado en secreto en una pequeña cafetería en Huelva. Recordaba que Elena parecía agotada, con los ojos hinchados de llorar. Solo quería desahogarse. Pero él fue demasiado egoísta para entenderlo. Confundió esa cercanía con un amor reprimido. Le escribió mensajes dulces sin pensar, como si las palabras pudieran compensar su propia soledad. Cuando el capitán Valdés volvió a verlo para un último interrogatorio, Raúl solo pudo bajar la cabeza. Dijo en voz baja que nunca tuvo la intención de destruir el matrimonio de Elena. Sin embargo, al saber que la noche de la tragedia Javier lo había llamado y había leído todos los mensajes, Raúl lloró por primera vez. Se golpeó la cabeza repetidamente mientras susurraba que todo había sido culpa suya. El capitán Valdés lo observó sin decir nada. En silencio, supo que el arrepentimiento a veces es un castigo más pesado que cualquier sentencia. Los días se convirtieron en semanas. En el pueblo Isabel todavía acudía a menudo a la orilla del río, al lugar donde su hija solía lavar la ropa. En sus manos, sostenía un pequeño rosario. Cada tarde rezaba para que el alma de su hija encontrara la paz. A veces el señor Mateo la acompañaba. Hablaban en voz baja del pasado, del día en que Javier pidió la mano de Elena con palabras sencillas, de la risa de Elena cuando enseñaba a los niños a leer. Todos esos recuerdos eran como sombras que se negaban a desaparecer. Una tarde, mientras el sol casi se ocultaba, el capitán Valdés visitó el pueblo. Vestía de paisano con una simple camisa blanca y pantalones oscuros. Se acercó a Isabel, que estaba sentada bajo un gran olivo cerca del río. La anciana lo miró con ojos cansados pero llenos de una extraña paz. Valdés inclinó la cabeza a modo de saludo y se sentó a su lado sin decir mucho. El viento de la tarde soplaba suavemente, trayendo el aroma del agua tranquila. Después de un largo silencio, Valdés habló. Le dijo que la investigación oficial estaba casi cerrada. Le contó que su hija no había sufrido mucho, que la muerte había sido rápida. También le dijo que quizás en su último aliento, Elena había tenido tiempo de susurrar una oración pidiendo perdón a Dios. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabel, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Gracias, hijo, dijo en voz baja. Solo quería saber que mi niña no murió odiando. El capitán Valdés miró el cielo del atardecer, que se teñía de naranja. Dijo en voz baja, la verdad no siempre trae la paz, señora, pero siempre nos enseña algo. A veces Dios escribe destinos que no entendemos. Pero detrás de cada dolor, hay un mensaje para que seamos más cuidadosos al proteger el corazón de los demás. Esa tarde 2 personas se sentaron en silencio a la orilla del río. El viento soplaba, las hojas se movían lentamente y el agua reflejaba los últimos rayos del sol. A lo lejos las campanas de la iglesia llamaron a la oración de la tarde, como una invitación a entregar toda la tristeza a Dios. El tiempo transcurrió lentamente en Valle Serena. Llegó el verano. La hierba a los lados del camino comenzó a amarillear y el río, que antes fluía con fuerza, ahora se movía con una calma que parecía luto. La casa de Elena García y Javier Moreno seguía vacía. Nadie se atrevía a habitarla, aunque hubo algunas ofertas. Los vecinos decían que algunas noches se oían pasos en el porche o se veía una luz encenderse y apagarse brevemente. Pero para Isabel, todo eso eran solo susurros del viento. Para ella, la casa no estaba embrujada, solo llena de recuerdos. Desde su encuentro en la orilla del río, el capitán Valdés no había podido olvidar el rostro de Isabel. Había algo en la mirada de esa anciana que lo hizo reflexionar durante mucho tiempo. Una mirada de resignación, pero también de fortaleza. Como alguien que ha hecho las paces con el destino pero no ha dejado de tener esperanza.
Sentía que su trabajo aún no había terminado. No porque el caso siguiera abierto, sino porque todavía había una herida que no había cicatrizado. A mediados de julio de 2018, comenzó el juicio contra Raúl Peña en la Audiencia Provincial de Huelva. La pequeña sala estaba llena de periodistas y curiosos. Raúl entró con la cabeza gacha, el rostro pálido y agotado. En el estrado de los testigos, el capitán Valdés se sentó con calma. Leyó el informe con voz monótona, explicando la cronología de los hechos y las pruebas digitales que vinculaban a Raúl con Elena. Sus palabras no eran acusadoras, pero cada frase era como un bisturí que revelaba la realidad. Raúl se mordió el labio, sus ojos enrojecidos. Ya no lo negaba. Ante el juez, dijo que todo había comenzado como una broma y un sentimiento de compasión, pero la broma se convirtió en costumbre, la costumbre en un vínculo, y ese vínculo finalmente lo llevó a un gran pecado. Lloró al contar que nunca imaginó que los mensajes que enviaba terminarían con la muerte de alguien. El juez escuchó con calma, pero su expresión era severa. Ninguna defensa podía borrar las 3 vidas que se habían perdido. Mientras tanto, fuera de la sala, Isabel estaba sentada en un banco del patio del juzgado. En su regazo sostenía una foto enmarcada de su hija y su yerno. No había venido a odiar, solo a escuchar la verdad de la boca del hombre que había desencadenado la catástrofe. Cuando Raúl salió de la sala, con las manos esposadas, sus miradas se cruzaron por un instante. No había ira en los ojos de Isabel, solo lágrimas que caían en silencio. Raúl bajó la cabeza profundamente sin atreverse a mirarla de nuevo. Esa noche el capitán Valdés escribió en su diario personal. Escribió que todo crimen nacido de las palabras no es menos peligroso que uno cometido con un arma. En una era en que los mensajes se pueden enviar en un segundo, los humanos a menudo olvidan que cada palabra tiene un peso que puede destruir la vida de otros. Escribió también que la traición no es solo una cuestión del cuerpo, sino también del corazón que en secreto se aleja. Los días siguientes, Valle Serena volvió a sumirse en el silencio. Los campos comenzaron a dorarse, señal de que la cosecha estaba cerca. Los niños corrían por las calles con cometas de caña, riendo sin saber que la tierra que pisaban había guardado una historia de dolor. En la iglesia, el párroco a menudo incluía una oración por la familia de Elena García en sus sermones. Decía que esa tragedia debía ser una lección para todos, que la lealtad es la prueba más sutil pero también la más dura. En su pequeña casa, Isabel comenzó a abrirse de nuevo a la vida. Cosía ropa para los niños del vecindario, plantaba flores en su patio y cada tarde alimentaba al gato que Elena había cuidado. A veces el señor Mateo le traía mangos o plátanos de su huerto. Hablaban en voz baja del pasado y luego se quedaban en silencio, viendo el atardecer. En esos silencios, Isabel a menudo se decía a sí misma que lo había perdonado todo, pero que su corazón siempre los extrañaría. Una tarde el capitán Valdés volvió. Esta vez, sin expedientes ni uniforme. Traía un pequeño puñado de tierra del cementerio donde descansaban Elena y Javier. Se lo entregó a Isabel como un símbolo de que la investigación oficial había terminado y el caso pronto se cerraría. Isabel lo aceptó con manos temblorosas. Miró la tierra durante un largo rato y luego susurró, «Que descansen en paz». Antes de despedirse, el capitán Valdés se detuvo en el patio de la casa y miró hacia el cielo, que comenzaba a teñirse de un rojo dorado. Dijo en voz baja, «A veces Dios no castiga con ira, sino con un largo arrepentimiento, para que los humanos aprendan de sus errores». Isabel lo miró, sonrió débilmente y respondió, «Quizás sea cierto, hijo. Pero esperemos que ese arrepentimiento sea suficiente para hacer este mundo un poco más honesto». Cuando el capitán Valdés se marchó, una suave brisa sopló desde el río. Volvió a mirar la casa, ahora cerrada herméticamente. A sus ojos ya no era la escena de una tragedia, sino un monumento silencioso sobre el amor, el error y el precio de una confianza perdida. 4 meses habían pasado desde la tragedia en Valle Serena. La temporada de cosecha llegó, tiñendo los campos de un amarillo dorado. A lo lejos el sonido de las trilladoras y las risas de los campesinos volvían a llenar el aire. La vida continuaba lentamente, pero para algunos el tiempo nunca sana del todo. Isabel todavía visitaba la tumba de su hija cada viernes por la tarde. Esparcía flores de jazmín y regaba la tierra con agua de rosas.
A veces se sentaba durante horas hablando sola, como si Elena y Javier aún pudieran escucharla. Por otro lado, el capitán Valdés tampoco estaba del todo tranquilo. Aunque el caso estaba oficialmente cerrado, su mente a menudo regresaba a esa noche. Aún recordaba la posición de los cuerpos, el olor a sangre y el teléfono roto sobre la mesa. Sabía que la ley había decidido quién era el culpable, pero su conciencia seguía haciéndose la misma pregunta: ¿fue la tragedia realmente solo por un amor mal dirigido, o había algo más profundo, algo que no podía demostrarse con un informe forense? Una mañana de septiembre recibió una pequeña carta anónima. Llegó a su escritorio en la comandancia. El sobre era de color marrón. Dentro solo una hoja de papel con una caligrafía fina. El texto decía: hay cosas que aún no se saben sobre esa noche. Venga a Valle Serena antes del atardecer. No había firma, solo una inicial, R al final. El capitán Valdés se quedó pensativo. Sabía que todos los expedientes estaban cerrados, pero su curiosidad era insaciable. Esa tarde condujo su coche hacia Valle Serena. La carretera estaba tranquila, los plataneros a los lados se mecían con el viento. Cuando llegó, el sol ya se inclinaba hacia el oeste. Aparcó cerca de la iglesia y caminó hacia el río. A la orilla, un hombre estaba sentado sobre una gran roca. Su rostro era delgado, su cabello comenzaba a encanecer. Cuando Valdés se acercó, el hombre se levantó y se presentó. Se llamaba Ramón, era un primo lejano del difunto Javier Moreno. Dijo que desde la tragedia apenas había hablado con nadie, pero después de escuchar el resultado del juicio, su corazón estaba inquieto. Sentía que había algo que debía decir. Ramón contó que 2 semanas antes de la tragedia, Javier fue a verlo al taller donde trabajaba en Huelva. En ese momento Javier parecía atormentado. Le mostró un pequeño papel con la letra de Elena. El texto era breve, solo una frase: perdóname. Estoy cansada de esperar una felicidad que nunca llega. Javier miró el papel durante un largo rato. Dijo que quizás su esposa quería divorciarse, pero no se atrevía a decírselo. Sin embargo, Ramón sintió que esa nota no era sobre un divorcio, sino una llamada de auxilio de alguien que estaba perdida. El capitán Valdés escuchó sin interrumpir. Sabía que este testimonio no podía cambiar nada a los ojos de la ley, pero podía arrojar algo de luz en un corazón que aún estaba en la oscuridad. Ramón continuó diciendo que Javier era un hombre bueno, incapaz de matar a propósito. Pero esa noche, después de leer los mensajes del teléfono de su esposa y llamar a alguien, probablemente perdió el control. Concluyó su historia con una frase susurrada: a veces, hasta la gente buena puede perderse si el amor que dan ya no es valorado. Después de escuchar todo esto, el capitán Valdés se levantó y miró el cielo que comenzaba a oscurecer. Agradeció a Ramón y luego caminó hacia su coche. En el camino de regreso, sus pensamientos no dejaban de dar vueltas. Se dio cuenta de que el mayor crimen en esta historia no fue solo el asesinato, sino la incapacidad de los seres humanos para hablarse con honestidad. Unos días después, volvió a escribir en su pequeño cuaderno. Escribió que el silencio en un matrimonio puede ser más peligroso que una discusión. Porque en el silencio, la mente puede crear sus propias historias, y esas historias pueden devorar la razón. También escribió que quizás Elena nunca tuvo la intención de traicionar por completo. Solo buscaba un lugar donde ser escuchada. Y Raúl, en su debilidad y arrogancia, lo malinterpretó como amor. En la casa, Isabel recibió la noticia de las autoridades de que las tumbas de Elena y Javier serían trasladadas a un lugar más alto, ya que el terreno antiguo a menudo se inundaba. Al escucharlo, se quedó en silencio un momento y luego asintió. Asistió el día del traslado, vestida con sencillez y llevando un ramo de flores blancas. A la orilla de la tumba, el capitán Valdés también estuvo presente en silencio, de pie un poco alejado, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Cuando el pequeño ataúd de madera fue levantado, Isabel miró la tierra con calma. Ya no había lágrimas, solo sinceridad. Rezó para que su hija y su yerno se reunieran en paz. Al final de la oración, susurró: que Dios los perdone a todos, porque los humanos no siempre saben cómo amar correctamente. Una vez terminado el traslado, el capitán Valdés se acercó a ella y la ayudó a colocar las flores sobre la tierra nueva.
Isabel lo miró con ternura y dijo en voz baja: «Gracias por venir de nuevo, hijo». Valdés respondió en voz baja: «No he venido como policía, sino como un hombre que ha aprendido de la historia de su hija». Permanecieron allí un largo rato. El viento soplaba, trayendo el aroma de las flores, el cielo de la tarde se enrojecía y las sombras de los árboles danzaban sobre la tierra de la tumba. En medio de ese silencio, solo se escuchó la suave voz de Isabel diciendo que la vida continúa, pero los recuerdos nunca se van. La temporada de lluvias llegó antes ese año. La primera lluvia cayó con fuerza sobre los tejados de Valle Serena. El río que antes estaba tranquilo, ahora fluía con fuerza, arrastrando hojas secas y ramas. Los vecinos recibieron la lluvia con gratitud, como si el agua del cielo pudiera limpiar los últimos vestigios de tristeza que aún quedaban en el pequeño pueblo. Isabel se sentó en el porche de su casa, observando la lluvia caer sin cesar. En sus manos sostenía una taza de té caliente. El vapor danzaba en el aire frío. En la pared de la casa colgaban dos retratos. Uno de Elena con una blusa blanca y una sonrisa dulce. El otro de Javier con una sonrisa tímida y su uniforme de trabajo. Debajo de las fotos colgaba un rosario y un pequeño crucifijo. Cada mañana y cada tarde Isabel rezaba frente a ellos, como si hablara con los que ya no estaban. En esa soledad encontró una nueva fuerza. Comenzó a enseñar catecismo a los niños del vecindario cada tarde en su porche. Sus risas hicieron que la casa volviera a tener vida. Y en cada pequeña risa, Isabel sentía como si el espíritu de Elena sonriera con ella. Mientras tanto, en Huelva, el capitán Valdés recibió un nuevo destino. Fue trasladado a la Unidad de Participación Ciudadana, una sección más tranquila en comparación con la Unidad de Investigación Criminal. Un colega bromeó diciendo que era un ascenso con un largo descanso incluido, pero Valdés solo sonrió. En su corazón, sabía que Dios le estaba dando tiempo para comprender la vida, no solo el crimen. Una tarde, mientras organizaba archivos en su nuevo despacho, un agente le entregó un sobre marrón. Dentro había una carta del centro penitenciario. Estaba escrita a mano por Raúl Peña. Su caligrafía era pulcra pero temblorosa, como la de alguien que escribe con sentimientos encontrados. La carta era breve. Escribía que cada noche las sombras de Elena y Javier lo atormentaban. Escribía que en prisión había empezado a rezar de nuevo, algo que había abandonado hacía mucho tiempo. También decía que ya no pedía libertad, solo que la familia de las víctimas lo perdonara. Al final de la carta, escribió una frase que dejó a Valdés pensativo: los humanos a veces no son malos por intención, sino por no saber cuándo detenerse. La frase era simple pero contenía una amarga verdad. Valdés cerró la carta lentamente y la guardó en un cajón. Sabía que esa carta no era para él, sino para alguien cuyo corazón era más grande que el odio. Unos días después decidió llevar la carta a Valle Serena. Cuando llegó, la lluvia acababa de cesar. El camino del pueblo estaba embarrado, pero el aire era fresco. Encontró a Isabel barriendo el patio con un pañuelo gris en la cabeza y una falda de flores. Al ver a Valdés, la anciana sonrió débilmente y lo invitó a pasar. Valdés se sentó en una silla de mimbre cerca de la ventana. Mientras Isabel servía té caliente en una pequeña taza, Valdés sacó el sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Le dijo que la carta era de Raúl, el hombre que una vez fue la fuente de su dolor. Isabel miró el sobre durante un largo rato, pero no lo cogió de inmediato. Miró la lluvia a través de la ventana. Luego preguntó en voz baja: ¿se arrepiente? Valdés asintió. Respondió que su arrepentimiento era profundo, quizás más profundo que cualquier otra cosa. Isabel suspiró profundamente. Cogió el sobre lentamente y lo miró con los ojos húmedos. No lo abrió frente a Valdés, simplemente lo sostuvo contra su pecho como si abrazara algo invisible. Su voz tembló cuando dijo: lo perdoné hace mucho tiempo, hijo. La venganza no me devolverá a mi hija. Pero si no perdonaba, yo también moriría un poco cada día. El capitán Valdés se quedó en silencio. Esas palabras penetraron en su corazón como una oración tranquilizadora. En un mundo lleno de heridas, la palabra perdón a menudo parece un milagro. Inclinó la cabeza, sintiendo un profundo respeto por esa anciana.
En silencio, supo que la grandeza del corazón de Isabel era mucho más fuerte que cualquier ley que él hubiera hecho cumplir. Cuando Valdés se despidió, la lluvia volvió a caer, esta vez más suave. Salió con paso ligero, mirando el cielo de un color gris pálido. A lo lejos el río fluía tranquilo como si presenciara que al final, la verdadera justicia no siempre se trata de castigo, sino de la voluntad de dejar ir. Esa noche Isabel se sentó frente a la ventana y abrió la carta lentamente. Leyó cada frase sin derramar una lágrima. Cuando llegó a la última parte sonrió levemente. Cerró la carta, miró las fotos de Elena y Javier en la pared y susurró: «Mirad, hijos. El hombre que una vez os hizo daño ahora está aprendiendo a redimir sus pecados. Quizás esta es la forma en que Dios imparte justicia». Afuera, el sonido de la lluvia se mezclaba con el canto de los grillos. La luz de la casa brillaba suavemente en la oscuridad. Valle Serena se durmió en una nueva paz. Una paz nacida no del olvido, sino de la aceptación. La lluvia había cesado, dejando un rastro de rocío en las hojas. El aire de la mañana en Valle Serena era fresco y pacífico. El sonido de los gallos resonaba a lo lejos y el sol se abría paso lentamente a través de nubes delgadas. Isabel abrió la ventana de su casa, dejando que la brisa matutina entrara con el aroma de la tierra húmeda. Sobre la mesita, la carta de Raúl seguía doblada cuidadosamente bajo una pequeña piedra. No se la había devuelto a nadie. Sentía que esa carta ya era parte de su propio viaje hacia el perdón. Ese día decidió visitar de nuevo la tumba de su hija y su yerno. Llevaba 2 flores blancas y un ramillete de jazmín. Mientras caminaba por el sendero de tierra hacia el cementerio, unos niños pasaron corriendo a su lado, riendo. La saludaron alegremente, diciéndole que por la tarde irían a su casa para la catequesis. Isabel sonrió suavemente y asintió. En su corazón, sintió una oleada de gratitud. De la casa que una vez estuvo llena de dolor, ahora nacían las voces de la oración y la risa inocente de los niños. Al llegar a la tumba, una suave brisa mecía las hojas de los árboles. Isabel se inclinó, esparció las flores con manos temblorosas y susurró suavemente, como si hablara con su propia hija. Le dijo que ya lo había aceptado todo, que Elena y Javier debían estar en paz junto a Dios, que el hombre que les había hecho daño ya se había arrepentido. Y que dejara que Dios juzgara el resto. Mientras tanto, en Huelva, el capitán Valdés estaba inmerso en sus nuevas funciones. Ese día, pidieron que diera una charla en el centro penitenciario. Al revisar la lista de asistentes, sus ojos se detuvieron en un nombre: Raúl Peña. Su corazón dio un vuelco. Sabía que este encuentro no era una coincidencia. El salón de actos de la prisión estaba cálido por la luz del sol. Los reclusos, vestidos con uniformes naranjas, estaban sentados en filas ordenadas. El capitán Valdés se puso de pie frente a ellos y habló sobre el significado del arrepentimiento y cómo encontrar la paz después de un error. Su voz era tranquila, llena de convicción. Entre la multitud, un par de ojos lo miraban intensamente. Eran los ojos de Raúl. Después del acto, Valdés se acercó a él. Se quedaron frente a frente sin palabras. Ya no había distancia entre el policía y el prisionero. Solo 2 hombres, ambos cargando con un pasado pesado. Raúl inclinó la cabeza y con voz ronca, le agradeció por haber entregado su carta a Isabel. Valdés asintió y respondió que Isabel la había leído, y lo había perdonado. Los ojos de Raúl se llenaron de lágrimas. Dijo con voz temblorosa que no merecía ese perdón. Valdés respondió suavemente que al principio, ningún ser humano lo merece, pero Dios siempre da una segunda oportunidad a quienes se arrepienten de verdad. Raúl se inclinó aún más. Sus lágrimas cayeron al suelo. Prometió vivir para redimir sus errores. No por la libertad, sino para ser útil a los demás. Quería algún día enseñar a los niños que las palabras pueden matar si se usan mal. Valdés le dio una palmada en el hombro y le dijo que ese era un buen primer paso. Al salir de la prisión esa tarde, el sol se inclinaba hacia el oeste. La luz anaranjada se reflejaba en los altos muros de ladrillo. Valdés caminó lentamente hacia su coche, pero su corazón se sentía más ligero.
Por primera vez en meses, sintió que la historia comenzaba a encontrar su paz. Ya no había ira ni preguntas, solo la comprensión de que todo ser humano puede equivocarse, pero no todos tienen el valor de enmendarlo. Unos días después, regresó a Valle Serena. En el camino hacia el río, vio a los niños corriendo con sus libros de catecismo en la mano. Frente a la pequeña casa de color crema, Isabel estaba sentada en un banco de bambú, enseñándoles a recitar las letras del alfabeto con voz suave. Valdés se detuvo en la valla, observando por un momento sin querer interrumpir. La casa que una vez fue testigo de una tragedia ahora era un lugar donde los niños aprendían a leer las palabras de Dios. Sonrió y se alejó lentamente. A lo lejos el sonido de las campanas de la iglesia resonaba. El viento de la tarde traía el aroma de las flores. En su corazón Valdés susurró que quizás esta era la verdadera justicia, no en una sala de tribunal, sino en los corazones de aquellos dispuestos a perdonar. Esa tarde Isabel cerró la lección con una oración. Los niños respondieron amén al unísono y corrieron a casa, riendo. Los observó uno por uno y luego miró al cielo. Su rostro estaba sereno, ya no guardaba lágrimas, solo gratitud. Sabía que la vida debía continuar, y que el verdadero amor no siempre se encuentra en la felicidad, sino a veces en la aceptación de dejar ir. El sol se ocultó lentamente tras las colinas. En el río el agua brillaba, reflejando la luz del atardecer. Valle Serena estaba en calma, como si finalmente pudiera respirar aliviada después de una larga tormenta. La temporada de lluvias continuó. El cielo de Huelva estaba casi siempre cubierto de nubes grises. El río al borde del pueblo volvió a crecer, pero su corriente ahora era tranquila y clara, arrastrando hojas caídas como si reescribiera la historia que una vez tuvo lugar en sus orillas. El capitán Valdés estaba sentado en su despacho. Sobre su mesa, una pila de expedientes sociales esperaba ser revisada, pero su mente vagaba lejos. A menudo recordaba el rostro de Isabel, su mirada suave y sincera cuando dijo que lo había perdonado todo. Esa frase se había grabado en su corazón como una oración imborrable. Esa tarde, recibió una llamada de un colega de la prisión. Le informó que Raúl Peña participaba activamente en el programa de educación religiosa. Ayudaba a otros reclusos a leer y escribir cartas a sus familias. Incluso le habían pedido varias veces que diera su testimonio ante los nuevos reclusos sobre el significado del arrepentimiento y la responsabilidad. Al escuchar la noticia, Valdés sonrió levemente. En su corazón, sabía que quizás este era el camino de redención que Dios le había dado a Raúl. Unas semanas después, Valdés recibió una invitación de una escuela en Huelva. Le pidieron que hablara en un evento para conmemorar el Día de la Familia. El tema era preservar la unidad familiar en la era moderna. Se puso de pie frente a cientos de padres, maestros y estudiantes. Su voz era tranquila pero profunda. Cada una de sus frases llevaba el peso de una larga experiencia. Dijo que la familia no es un lugar sin problemas, sino un espacio para aprender a entenderse mutuamente. Explicó que muchos hogares se rompen no por falta de amor, sino por exceso de silencio. La gente a menudo está ocupada hablando con el mundo exterior, pero se olvida de hablar con la persona que duerme a su lado cada noche. Al decir esto, su mente voló hacia Elena y Javier. Recordó las pequeñas notas encontradas en sus teléfonos, los mensajes que nunca debieron ser enviados y la noche que lo cambió todo. No mencionó nombres, pero toda la audiencia escuchaba en silencio. Al final de su discurso dijo que la lealtad no se mide por el tiempo que se pasa juntos, sino por la honestidad con que se guarda el corazón del otro. Los aplausos resonaron en el auditorio. Muchos ojos estaban llenos de lágrimas. Esa noche se sentó solo en el porche de su casa. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Miró hacia el oeste, hacia Valle Serena. En el silencio le pareció oír el murmullo del agua y ver la suave sombra de dos personas que una vez lo perdieron todo. Cerró los ojos y rezó en silencio para que todas las almas implicadas en esa historia encontraran la paz. En el pueblo Isabel vivía sus días con serenidad. Ya no tenía pesadillas. Cada amanecer caminaba hasta la pequeña iglesia junto al río para rezar. Su casa ahora era visitada con frecuencia. Algunos querían aprender a rezar, otros simplemente compartir sus historias.
Isabel escuchaba a todos con paciencia. Una tarde Valdés la visitó de nuevo. Llevaba 2 rosas blancas y un pequeño libro titulado Notas desde detrás de los barrotes. El libro había sido escrito por Raúl en prisión, lleno de experiencias y reflexiones sobre el arrepentimiento. Se lo entregó a Isabel con gran respeto. La anciana lo aceptó con una sonrisa tranquila. Abrió la primera página y leyó la frase inicial: el pecado nunca desaparece, pero puede convertirse en una lección para quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad. Isabel cerró el libro, miró a Valdés y dijo que quizás esa era la forma en que Dios redimía los errores humanos, no castigando, sino haciéndoles conscientes del dolor que habían causado. Valdés asintió lentamente. Sintió una calidez en su pecho difícil de explicar. Esa tarde se sentaron frente a la casa, observando el cielo volverse dorado. El viento soplaba suavemente trayendo el aroma de las flores. A lo lejos se oía el sonido de los niños rezando. El mundo parecía en paz. Isabel susurró que a veces Dios escribe historias tristes no para destruir, sino para que los humanos aprendan a apreciar la felicidad más simple. Valdés miró el río que reflejaba la luz del atardecer y dijo que quizás fuera cierto, porque cada herida, si se acepta con sinceridad, se convierte en una oración que guía a otros para no caer en el mismo lugar. El sol se ocultó lentamente. El cielo cambió de naranja a púrpura. Junto al río, la pequeña luz de la casa de Isabel comenzó a brillar. Valle Serena volvía a estar en calma. Meses después, el pueblo de Valle Serena era un lugar aún más unido. El puente de madera que antes estaba en mal estado había sido reparado por los vecinos. Cerca del río había un pequeño jardín con un cartel que decía Jardín de la Esperanza, un proyecto comunitario inspirado en la historia de la familia de Javier y Elena. Los niños jugaban allí cada tarde corriendo y riendo, sin saber que en ese mismo lugar una vez corrieron lágrimas y sangre. Isabel solía ir al jardín después de enseñar. Se sentaba en un banco de piedra y observaba a los niños, a veces sonriendo como si hablara con un pasado que ahora se había convertido en una lección. Un día, el alcalde fue a verla. Le comunicó que el ayuntamiento quería utilizar la historia de Valle Serena como parte de un programa de educación moral para jóvenes. Querían invitar a Isabel como ponente. La anciana guardó silencio un momento y luego respondió en voz baja que si la historia de su hija podía servir de recordatorio para que otros no se perdieran en la mentira, iría con gusto. Semanas después, el evento se llevó a cabo. Cientos de jóvenes y padres asistieron. Isabel se sentó en primera fila junto al capitán Valdés. Cuando la llamaron, se levantó lentamente. Su voz era suave pero firme, llena de la honestidad nacida de una amarga experiencia. Contó que la felicidad en un hogar no se mide por las posesiones, sino por la fuerza con que 2 corazones guardan su confianza mutua. Dijo que la traición no se trata solo de acciones, sino también de palabras descuidadas. Advirtió a los jóvenes que no jugaran con los corazones de los demás, porque de una sola mentira pueden nacer 1000 heridas que nunca sanan. La sala quedó en silencio. Muchos ojos, incluidos los de Valdés, estaban húmedos. Mientras tanto, en otro lugar, Raúl seguía cumpliendo su condena. Pero su vida ahora era diferente. Se había convertido en un guía espiritual dentro de la prisión. En su soledad a menudo escribía, no sobre el arrepentimiento, sino oraciones para que la gente de fuera no cometiera los mismos errores. Una mañana, recibió una carta de Valdés. Era breve informándole que Isabel estaba bien y se había convertido en una oradora en eventos de educación moral. Al final, Valdés escribió que cada paso de arrepentimiento se convierte en una luz para los demás si se vive con sinceridad. Raúl leyó la carta una y otra vez. Se sintió como si una parte de la carga que lo había aprisionado durante tanto tiempo finalmente se hubiera liberado. Las estaciones cambiaron. Los árboles junto al río se llenaron de hojas. El sonido del rezo de la tarde resonaba suavemente desde la pequeña iglesia. El tiempo pasaba, las heridas sanaban lentamente y la vida encontraba su ritmo de nuevo. Una tarde Valdés visitó de nuevo a Isabel. Llevaba una pequeña foto del nuevo jardín. En la foto se veía una pequeña placa con palabras sencillas: el verdadero amor no consiste en poseer, sino en cuidar con honestidad. Isabel miró la foto durante un largo rato.
Asintió lentamente y dijo que quizás ahora su hija por fin descansaba en paz. Valdés respondió que el mundo no siempre es justo, pero los humanos siempre tienen la opción de redimir sus errores con bondad. Se sentaron en silencio, disfrutando de la brisa de la tarde y del sonido de los niños, que aún aprendían a rezar en la iglesia cercana. El cielo comenzaba a oscurecer. Una primera estrella apareció entre las nubes delgadas. Valdés se despidió. Isabel se quedó en la valla, despidiéndose con la mano mientras rezaba en voz baja para que cada paso de las personas sinceras fuera siempre protegido por Dios. A lo lejos el sonido del río fluía tranquilo, como una vieja canción que nunca se detiene. Esa noche antes de dormir, Isabel abrió la ventana de su habitación. Miró el cielo y dijo en su corazón que el verdadero amor nunca muere. Simplemente se transforma en una oración, en una luz y en la fuerza para que los que quedan sigan viviendo. La mañana en Valle Serena siempre comenzaba con el sonido de las campanas de la iglesia junto al río. El rocío aún se aferraba a las hojas y el aire era fresco contra la piel. Isabel encendía la cocina de leña, preparaba un té caliente y luego se sentaba en el porche, observando cómo el patio se iluminaba lentamente con la luz del amanecer. Desde hacía varios meses, la vida de Isabel transcurría con un ritmo pacífico. Cada mañana enseñaba a unos pocos niños a leer y rezar. Por las tardes tejía cestas de mimbre que vendía en el mercado del pueblo. Los ingresos eran modestos, pero suficientes para una vida sencilla. Una mañana, un joven estudiante de Huelva llamado Farid fue a su casa. Estaba escribiendo su tesis sobre la vida social en las zonas rurales. Había oído la historia de Isabel y quería entrevistarla. Se sentaron en el porche a la sombra con una taza de té caliente y el sonido del río de fondo. Farid quería saber cómo Isabel había podido perdonar después de perderlo todo. La anciana sonrió levemente, miró hacia el río y dijo en voz baja que después de una pérdida, un ser humano solo tiene dos opciones: ahogarse en el dolor o aprender a hacer las paces con el destino. Ella eligió la segunda. Dijo que al principio estaba enfadada con todos, pero después de meses de llanto, se dio cuenta de que la ira no cambiaba nada. Empezó a perdonar, no porque olvidara, sino porque quería que su vida volviera a tener sentido. Creía que perdonar no es un signo de debilidad, sino la prueba de que el corazón humano puede ser más fuerte que el dolor. Unas semanas después el artículo de Farid se publicó en una revista local y se compartió en las redes sociales. Inesperadamente muchas personas lo leyeron y se sintieron conmovidas. El mensaje de Isabel sobre el perdón y la confianza se difundió ampliamente. Mucha gente empezó a visitar su casa, no para preguntar sobre la tragedia, sino para pedirle consejos sobre cómo afrontar sus propias heridas internas. Una tarde el capitán Valdés llegó con noticias. Dijo que a Raúl le habían concedido la libertad condicional por su buen comportamiento. Ahora trabajaba como voluntario en un centro social, ayudando a rehabilitar a jóvenes exreclusos. Al oírlo, Isabel guardó silencio un momento. Miró el río que fluía tranquilo y luego dijo que quizás Dios realmente da una segunda oportunidad a quienes desean cambiar. Antes de despedirse, Valdés le entregó una carta. Era de Raúl. Le agradecía a Isabel por sus oraciones y la oportunidad que le había dado. Escribía que pasaría el resto de su vida ayudando a otros. Prometió no desperdiciar el perdón que había recibido. Isabel miró la carta durante un largo rato y luego la cerró lentamente. La colocó en una pequeña estantería junto a la foto de Elena y Javier. Susurró en su corazón una oración para que Dios guiara los pasos de Raúl. Porque en cada ser humano, por muy bajo que haya caído, siempre existe la posibilidad de levantarse. Esa tarde el viento sopló suavemente desde el río. El sonido de los niños rezando volvió a resonar desde la iglesia. Isabel se quedó de pie frente a su casa, observando el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. Se ajustó el chal, mirando el sol que se ocultaba tras los árboles. En silencio sintió su corazón en paz. Ya no había heridas ni llanto. Solo la gratitud de que de la tragedia había nacido la esperanza. A la orilla del río el agua brillaba, reflejando la luz del atardecer. La naturaleza parecía unirse a la oración. La vida en Valle Serena había vuelto a ser como antes, pacífica y llena de significado. El tiempo siguió su curso en Valle Serena.
Mes a mes las estaciones cambiaron, reemplazando las lluvias con un cielo azul brillante. Los campos que antes estaban empapados, ahora estaban cubiertos de un verde joven. La vida se sentía como antes, tranquila y sencilla. Pero para Isabel, cada día tenía un nuevo significado. Aprendió a encontrar la felicidad en las cosas pequeñas, barrer el patio mientras escuchaba el canto de los pájaros, plantar flores frente a su casa o escribir notas cortas en un diario sobre lo que agradecía cada día. Una mañana, recibió la noticia de que Raúl saldría pronto en libertad condicional. Su corazón se estremeció, una mezcla de alivio y emoción. Ya no sentía odio, solo esperaba que el hombre realmente hubiera cambiado. Rezó para que, cuando saliera, pudiera redimir sus errores haciendo el bien. Unas semanas después, el capitán Valdés vino de visita con la noticia de que Raúl había sido liberado oficialmente y había decidido vivir en una ciudad costera. Trabajaba en un centro social ayudando a niños huérfanos y a jóvenes ex-reclusos a reintegrarse en la sociedad. Valdés miró a Isabel y dijo en voz baja que su perdón había cambiado la vida de un hombre. Isabel bajó la cabeza, sus lágrimas cayeron lentamente. Dijo que todos los humanos pueden perderse, pero no todos tienen el valor de regresar. Si Raúl había encontrado el camino de vuelta, significaba que Dios todavía lo amaba. En la ciudad costera, la vida de Raúl había cambiado de verdad. Vivía en una casa modesta, ayudando a dirigir un pequeño orfanato. Cada mañana enseñaba a los niños a leer y escribir. Nunca hablaba de su pasado, pero cada vez que veía a los niños reír, su corazón se sentía cálido. Sentía que Dios le estaba dando la oportunidad de reparar la herida que una vez creó. Una tarde un niño pequeño se le acercó y le preguntó por qué a menudo se quedaba pensativo. Raúl sonrió y dijo en voz baja que estaba aprendiendo a dar gracias a Dios por darle tiempo para redimir su pasado. En su mente apareció el rostro de Isabel, la anciana que le había dado una segunda oportunidad. Sabía que sin ese perdón, probablemente no habría sobrevivido. Un día Valdés llegó con la noticia de que un artículo sobre la historia de Isabel se había convertido en material de inspiración en un seminario nacional en Madrid. Muchas organizaciones sociales comenzaron a crear programas de orientación moral para familias jóvenes, utilizando la historia de Valle Serena como ejemplo. Valdés dijo que a veces Dios escribe grandes lecciones a través de la vida de personas humildes. Isabel escuchó sonriendo. Dijo que si esa historia podía evitar que una sola familia se rompiera, entonces todo el dolor que había sufrido no había sido en vano. Miró el río que fluía tranquilo y luego dijo que los humanos solo estamos de paso en este mundo, pero la bondad puede fluir durante mucho tiempo, como el agua de un río que nunca se detiene. Esa tarde Valdés se despidió. Miró la pequeña casa desde lejos, sintiendo que en ese humilde lugar había aprendido mucho sobre el significado de la justicia y la humanidad. Sabía que detrás de cada tragedia siempre hay una lección para aquellos dispuestos a escuchar con el corazón. El sol se ocultó lentamente tras los campos. El sonido de los grillos comenzó a oírse, anunciando la llegada de la noche. Isabel encendió una lámpara de aceite, observando su luz danzar en la pared. Sobre la mesa, la carta de Raúl seguía doblada. Ya no la leía, pero verla era suficiente para saber que la vida puede cambiar de rumbo si el corazón humano está dispuesto a abrirse. La noche cayó suavemente. El viento trajo el aroma de los cultivos jóvenes y el sonido del agua del río. En el cielo las estrellas brillaban, como testigos de que incluso desde la oscuridad más profunda, siempre pueden hacer la luz del perdón. Llegó la cosecha a Valle Serena. El cielo azul se extendía vasto. Cada mañana el sonido de las herramientas y las risas de los agricultores llenaban el aire. Entre ellos Isabel caminaba lentamente por los senderos, llevando una pequeña cesta con comida para los trabajadores. Aunque su edad era avanzada, sus pasos eran firmes y sus ojos claros. En cada sonrisa se reflejaba una serenidad difícil de explicar. El pueblo, que antes era sinónimo de luto, ahora era conocido como un lugar de aprendizaje vital. Mucha gente venía de fuera solo para hablar con ella. Querían escuchar cómo una madre podía perdonar a quien había destruido su felicidad. Un mediodía, una joven periodista de Madrid llamada Ana fue a verla. Estaba escribiendo un libro sobre el poder del perdón. Se sentaron en el porche, bajo la sombra de un gran olivo.
Ana preguntó en voz baja, ¿cómo pudo borrar el odio de su corazón? La anciana miró el río que brillaba a lo lejos y respondió con calma que el odio nunca desaparece si se le persigue, pero se disuelve lentamente si se entrega a Dios. Dijo que los humanos no pueden elegir sus pruebas, pero sí pueden elegir cómo afrontarlas. Unas semanas después el artículo sobre Isabel se publicó en una revista nacional. El título era simple, La bendición que nace de la herida. En poco tiempo la historia se convirtió en tema de conversación en todas partes. Cuando Valdés le llevó la revista, Isabel solo sonrió. No se sentía orgullosa ni famosa. Dijo en voz baja que toda alabanza debía ser para Dios, porque los humanos son solo intermediarios. Esa tarde ambos caminaron por la orilla del río. El agua brillaba, reflejando el color anaranjado del sol poniente. Valdés dijo que había solicitado la jubilación anticipada. Quería volver a su propio pueblo y dedicarse a la comunidad. Sentía que su deber como agente de la ley había terminado y ahora quería ser un guardián de la paz. Isabel lo miró con ojos serenos. Dijo que todo ser humano llega a un punto en el que ya no busca justicia para los demás, sino para sí mismo. La verdadera justicia, dijo, es cuando el corazón de una persona puede estar en paz, sin rencor. Unos días después, llegó otra carta de Raúl. Era breve. Escribía que había abierto una pequeña biblioteca en las afueras de la ciudad para niños pobres. La había llamado Luz de Valle Serena, como señal de que de un lugar lleno de dolor había encontrado la luz de la vida. En la carta también escribía que siempre rezaba por la salud y la larga vida de Isabel. Al leerla, Isabel sonrió conmovida. Sintió que todos los círculos de la vida finalmente se habían completado. Una vez, ese río fue testigo de una tragedia, ahora era fuente de inspiración. Miró el agua que fluía suavemente bajo el sol de la tarde y susurró en su corazón que Dios nunca se equivoca al escribir el destino, solo los humanos a menudo se apresuran a juzgar el final de la historia. La noche llegó lentamente. El cielo se llenó de estrellas. Isabel encendió una vela en el porche, contemplando su pequeña luz con una mirada pacífica. A lo lejos se oía el sonido de los niños rezando en la iglesia. Un sonido que una vez fue señal de tristeza, ahora era señal de una nueva vida. En medio del canto de los grillos, Isabel cerró los ojos, agradecida por haber comprendido finalmente el significado de todo lo que había sucedido, que la vida, con todas sus heridas y lágrimas, siempre guarda un espacio para la esperanza. Y es esa esperanza la que hace que los humanos sigan caminando, aunque hayan caído una y otra vez. Esa mañana, el cielo de Valle Serena era de un azul pálido, adornado con nubes blancas que se movían lentamente. Los pájaros cantaban en la valla de bambú frente a la casa de Isabel, dando la bienvenida al nuevo día. El aire fresco traía el aroma de la tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Desde la cocina, un fino humo se elevaba de la chimenea. Isabel estaba preparando gachas para los niños que vendrían a la catequesis. Se había convertido en su costumbre. Cada sábado por la mañana, los niños del pueblo se reunían en su casa. Aprendían a rezar, escuchaban historias sabias y a veces, simplemente se sentaban a escuchar el sonido del río. Para ellos la casa de Isabel no era solo un lugar de aprendizaje, sino también un lugar que calmaba el corazón. Cuando los niños llegaron, sus risas llenaron el patio. Isabel los recibió con una sonrisa y se sentó en una silla de madera en el porche. Ese día les habló sobre el significado de la honestidad. Les dijo que la honestidad no es solo decir la verdad, sino también tener el valor de admitir los errores. Después de la lección, corrieron hacia el río a jugar. Isabel los observó desde lejos. Sintió como si estuviera viendo un futuro más brillante, un futuro ya no manchado por el odio y el arrepentimiento. Al mediodía, el capitán Valdés llegó con la noticia de que el jardín junto al río había sido nombrado oficialmente Jardín de la Luz Familiar. El ayuntamiento había decidido convertirlo en un símbolo de educación moral. En el centro del jardín, se instaló una pequeña piedra conmemorativa con una inscripción sencilla. Grabadas en la piedra estaban las palabras de una de las cartas de Raúl: toda herida, aceptada con sinceridad, se convierte en luz para los demás. Isabel caminó con Valdés hacia el jardín. El viento soplaba suavemente moviendo las hojas, y el sonido del río era claro bajo el sol.
La inscripción en la piedra parecía brillar. Isabel tocó su superficie lentamente con los ojos llorosos. Susurró en su corazón que ahora todo estaba en su lugar. Ya no había dolor, solo paz. Esa tarde Valdés se sentó en un banco cerca del jardín. Dijo en voz baja que cada vez que veía este río, sentía como si estuviera viendo la vida humana. A veces tranquila, a veces turbulenta, a veces turbia, pero siempre fluyendo hacia el mismo mar. Isabel asintió, mirando el agua que brillaba dorada. Dijo que quizás ese mar era el perdón de Dios, el lugar donde todos los errores terminan en comprensión. La noche llegó. La luna llena colgaba brillante en el cielo. El pueblo parecía en paz. Isabel se sentó sola en el porche. Abrió su viejo diario, leyendo las pequeñas notas que había escrito a lo largo de los años. En la última página, escribió una nueva frase: la vida no se trata de cuánto tiempo sobrevivimos, sino de cuán sinceramente le damos significado a los demás. Cerró el libro con una leve sonrisa. Meses después llegó la noticia de que Raúl había enfermado y fallecido tranquilamente en un pequeño hospital. A su lado, encontraron un cuaderno. La última página contenía una oración para que Dios cuidara de todas las personas a las que una vez había herido. Cuando la noticia llegó a Valle Serena, Isabel solo inclinó la cabeza. No hubo llanto, solo un largo silencio. Le dijo a Valdés que quizás esta era la forma en que Dios cerraba el círculo del destino. Esperaba que el alma de Raúl fuera recibida en el perdón. Unos días después, Isabel regresó al jardín junto al río. Llevó un ramo de jazmines blancos y lo colocó bajo la piedra conmemorativa. El viento sopló suavemente, moviendo su cabello canoso. Miró el río que fluía sin cesar, como si se llevara todos los recuerdos amargos. En sus ojos ya no había lágrimas, solo la sinceridad de una madre que había hecho las paces con la vida. Caminó lentamente hacia la iglesia, siguiendo las voces de los niños en la catequesis. Cada paso se sentía ligero, como si ya no cargara con el peso del pasado. En su corazón, sabía que su historia había terminado. Pero la lección de esa historia seguiría viva en los corazones de quienes la habían escuchado. Cuando cayó la noche, la pequeña lámpara de su casa se encendió suavemente. Isabel se sentó en su silla, mirando por la ventana. A lo lejos el río reflejaba la luz de la luna. Cerró los ojos rezando en silencio para que todos los que escucharan esta historia aprendieran a amar con honestidad y a perdonar con generosidad. Sabía que la vida no siempre es fácil, pero cada ser humano tiene la oportunidad de enmendar sus errores. Y mientras el corazón esté dispuesto a rezar, Dios nunca cerrará la puerta de la esperanza. Esa noche el viento sopló suavemente, trayendo el sonido del agua, el sonido de la oración y, quizás también, el susurro de un amor que nunca murió. La historia de Valle Serena